amigos, hoy es sábado y el cuerpo no lo sabe definitivamente. Los abogados usualmente no trabajamos los sábados porque no hay despacho judicial, por lo tanto no tenemos a dónde presentar nuestros escritos. Pero lo cierto es que tengo que agradecer a la gente de Errores Judiciales porque me etiquetaron en una publicación que hicieron y sé que lo hacen con la buena intención de que se pueda externar esa posición a nivel jurídico para poder entonces poder controvertir de alguna manera y poder establecer ese balance de opiniones que deben de existir de manera objetiva a lo largo de la red. Allí se refiere específicamente al caso de la AIG y la situación que se está dando con otra persona que desconozco realmente, creo que es alguien de Colón, y en donde se declaró legal la aprehensión por un lado y por el otro lado se declaró ilegal la aprehensión. Y dicho esto, voy a tratar de referirme a un video previo que había realizado y que tiene que ver con el artículo 235, es decir, la orden de aprehensión. Y básicamente quiero que vean algo en particular. Cuando se hizo el análisis del artículo 235 y la diferencia entre la orden de aprehensión y la orden de conducción, hablábamos claramente de los requisitos establecidos en ese artículo 235, que son muy escuetos. Uno de ellos es cuando el Ministerio Público tenga suficientes elementos de convicción. El segundo requisito es que esos elementos de convicción vinculen al sujeto para presumir que él es el autor o partícipe de un hecho criminal. Y el tercer requisito sería cuando la investigación así lo amerite. Fíjense, son 3 puntos que se van hilando de forma concatenada, pero que no se separan entre sí. Al final del camino, cuando vamos a determinar esos requisitos de manera formal, tenemos que tener en claro que esa situación de y cuando la investigación así lo merite se puede cumplir simplemente con el hecho de que el requerimiento para ordenar la aprehensión sea el acto de la imputación. Así de sencillo. Y lo explico de esta manera porque existen causas y existen causas. Y si una persona tiene la capacidad económica para darse a la fuga, por ejemplo, y previo al acto de imputación no hay medidas cautelares impuestas, solamente se tiene de manera formal es la investigación. Ante esa circunstancia, el Ministerio Público no le va a mandar una carta de invitación como si fuera un bautizo para que usted se apersone el acto de imputación. Si el delito es grave, la tendencia va a ser a ordenar la aprehensión para traerlo al proceso como si fuera una actuación inoída aparte, pero con miras ¿a qué? A que en ese momento se le impute y se le imponga la medida cautelar requerida. Impuesta la medida cautelar requerida, ya se cumplió formalmente con el objetivo. Entonces, no es tan cierto que si la persona está todos los días yendo a ver al Ministerio Público su carpetilla y el abogado todos los días está allí y todos los días se presentan escritos de prueba y demás y se demuestra el apego al proceso, no es tan cierto que el juez de garantías pueda declarar no legal la aprehensión porque simplemente no ve mérito para ello. El juez tiene que respetar la potestad del Ministerio Público de traer a la persona al proceso porque para el fiscal la investigación lo amerita en ese momento para poder realizar la imputación y realizar la imposición de las medidas cautelares. Obsérvese que el juez de garantías sí tiene que controlar algunos temas que son relacionados a que se cumpla con el debido proceso. Estos requisitos son formales y son requisitos formales que, aunque no lo dice la norma formalmente, son los que llevan al juez a determinar que la aprehensión se dio cumpliendo con el debido proceso. Entonces, si la aprehensión infringe cualquiera de esos artículos 21 y 22 de la Constitución y 32 de la Constitución, es decir, no se cumplen con los preceptos que se han establecido de las notificaciones, de las comunicaciones, de poner a la persona frente a un abogado y que no se le respeta la presunción de inocencia, se infringe la garantía constitucional, se infringe el debido proceso y por tanto no puede ser declarada legal la aprehensión. Escuché por ahí a alguien que dijo que el juez de garantías la había decretado ilegal porque consideraba que no había mérito para que se ordenara la aprehensión. Ojo, esa es una línea muy delgada que el juez de garantías, lo lamento, no puede cruzar, porque el juez de garantías no puede meterse en los actos de investigación del Ministerio Público, puede controlarlos solamente. Y si el Ministerio Público sustenta de que sí era necesaria realizar la aprehensión para poder imputarlo, entonces le quedará solamente al juez de garantías respetar esa potestad ejercida por el Ministerio Público y eso sí, en las medidas cautelares que soliciten
hacer su trabajo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa de la AIG, ¿por qué se declara ilegal? Porque tengo entendido, se mostraron videos del allanamiento y de las personas previo a la imputación. Ya las redes estaban prendidas con la aprehensión de la persona y ni siquiera había ido ante el juez de garantía. El artículo 8 del Código Procesal Penal prohíbe tajantemente que usted muestre, diciendo juez, fiscal, querellante, inclusive a la defensa, cualquiera parte, presente ante los medios de comunicación a la persona como posible culpable, porque todavía no se ha celebrado un juicio oral y público que pueda determinar que la persona es culpable. Por lo tanto, hasta cuando se dé el juicio oral y público, es inocente. Y me preocupa porque los medios de comunicación tienden a cometer ese error y hablar de la causa como si fueran parte. Y eso no puede ser. Adicional a eso, debemos tener claro de cuál es la repercusión de que se declare legal o ilegal una aprehensión ordenada por el Ministerio Público. El abogado de la defensa, en el momento procesal oportuno, es decir, en la fase intermedia, tendrá que utilizar esa declaración de ilegalidad de la aprehensión a su favor. Él sabe cómo hacerlo. Para eso hay una fase procesal específica donde él tiene que alegar esa situación que se dio. Pero el objetivo de la Fiscalía, al final, se cumple con la orden de aprehensión legal o ilegal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el Ministerio Público tenía como objetivo traer a la persona al proceso para imputarla, declarada la ilegalidad de la aprehensión, posterior a eso, en otro acto procesal que va concatenado, se realiza la imputación y después la imposición de medidas cautelares. Por lo tanto, cumplo con el objetivo de traerlo al proceso, vincularlo y ponerle la medida cautelar correspondiente. Entonces, al final, el efecto de esa legalización o no de la aprehensión no va a surtirse inmediatamente, sino en el momento procesal oportuno, es decir, en la fase intermedia. Dicho esto, yo soy defensor del sistema penal acusatorio. Formalmente lo digo. ¿Por qué? Porque el sistema dio un paso gigantesco hacia adelante y aunque tenga severas críticas, la mayoría de las críticas que observo son por desconocimiento, porque por alguna razón u otra no se conoce el manejo del proceso como corresponde e incluso por parte de abogados. Hay que aprender a analizar la norma, a destrozarla formalmente, a poder interpretarla de manera correcta para poder saber que lo que estoy debatiendo es correcto o no y cuál va a ser el rumbo a seguir dentro del debate. Entonces, hay que actualizarse, hay que leer, hay que aprender argumentación e interpretación jurídica y por tanto, entonces caminar con paso firme dentro del sistema. Tenemos que tener el punto de equilibrio y lo más importante es mantener la cordura. De nada me sirve atacar al sistema por las falencias que yo pueda tener. Saludos amigos y soy Alberto Quiroz Bonet, abogado penalista. Coméntenme en la parte de abajo sus opiniones y con mucho respeto estaré dándole respuesta a ellas. Y saludos a la gente de errores judiciales. Gracias por mantener a la comunidad jurídica siempre informada.